Imagínate que el universo tuviera un año de historia. Bien, la historia humana, registrada, tan solo ocuparía sus últimos 21 segundos. Todo lo que ocurrió antes pareciera destinado a allanarnos el terreno para nuestra llegada. O quizás es un privilegio del que podemos presumir a posteriori, y que todo haya sido un cúmulo de coincidencias. Sea como fuere, estaremos de acuerdo en que con la formación de planetas se abre la puerta a la formación de la vida y el desarrollo de la complejidad biológica. En el caso de nuestro planeta, esta fue y sigue siendo copada por las bacterias, al principio solas en el mundo durante la friolera de 3.000 millones de años. Esto antes de que se desarrollara el primer ser vivo multicelular. Es decir, durante casi 3 meses en ese año del universo, las bacterias fueron las únicas en la Tierra. Después, sin saber exactamente cómo, hubo una explosión de vida multicelular en el periodo del Cámbrico, hace 540 millones de años, o lo que es lo mismo, hace 2 semanas en ese año universal. Ahí surgieron todo tipo de animales, todos los tipos, misteriosamente. Hasta ahora solamente se han diversificado y especializado, pero la estructura básica surgió ahí. En esta ganancia de complejidad y especialización progresiva, el cerebro humano constituye la entidad más compleja del universo. No sabemos si hemos llegado a nuestra apoteosis de inteligencia, ya que la evolución biológica no para. Tampoco la evolución cultural, y ambas parecen conspirar para adentrarnos inevitablemente en nuestro propio filtro. La madurez en el progreso tecnológico, fruto del ingenio humano para cubrir su falta de garras en la naturaleza, parece predecir nuestra destrucción vía cambio climático, guerra nuclear, biológica o química. Dada la práctica infinitud del universo y su largo tiempo de existencia, es posible que les haya ocurrido lo mismo a otras civilizaciones extraterrestres, aunque hayan sido lo suficientemente avanzadas como para haber dejado balizas por el universo a modo de tarjetas de visita. Oumuamua quizás sea la mejor prueba de ello. Lo que me ha motivado todas estas preguntas es salir al campo y admirar el cielo estrellado, tras una vorágine de quehaceres diarios y de perder el tiempo de vida observando atentamente lo que está a escasos metros nuestra. Mirando al cielo, la grandiosidad de la luna, las estrellas, mis inquietudes terrenales tienden a disiparse, a la vez que a inspirarse mis inquietudes más existenciales. Me gustaría que este fuera un espacio en el que compartirlos contigo. Sea bienvenido.